Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Mira Sevilla. Hoy ponemos el foco en la gastronomía sevillana y en la salud, en concreto en la salud mental, una patología muy presente en nuestros días y que cada día padecen más personas. Comenzamos. La salud mental ocupa un lugar central en el compromiso de los farmacéuticos sevillanos, quienes desde sus más de 800 oficinas de farmacia repartidas por toda la provincia trabajan cada día ofreciendo consejos, recomendaciones y asistencia sanitaria personalizada. En situaciones como ansiedad, depresión o estrés, su labor se vuelve aún más relevante. Brindan apoyo clave para mejorar el bienestar emocional de la población y responder a necesidades específicas de cada paciente. Para hablar de ello, hoy tenemos con nosotros y saludamos y damos la bienvenida aquí en el plató de 101 al farmacéutico adjunto y coordinador del Grupo de Trabajo de Salud Mental del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, Álvaro Carrasco. Bienvenido. Gracias, encantado. Bueno, es importante hablar de salud mental, es una patología que, como decimos, cada día sufren más y más personas, pero entiendo que también desde las farmacias tenéis un papel fundamental. Explícanos qué papel desempeñáis en esta patología. Bueno, los farmacéuticos al final, como especialistas del medicamento, tenemos una vía de entrada muy fácil para poder comunicarnos con el paciente, sobre todo en una patología tan vergonzante a veces, tan imposible de comunicar a otra persona como es la salud mental, ¿no? Entonces nosotros desde el medicamento podemos hacer muchísimo por los pacientes, desde la posología, decir cómo se tiene que tomar el medicamento, a qué hora, cuántas dosis. Podemos hablar también de lo que ayuda el farmacéutico a la hora de derivar cuando ve algún tipo de bandera roja, por así decirlo. En el paciente podemos aconsejarle unos hábitos de vida saludables, no solo de salud mental, sino de cualquier tipo de salud, evidentemente, pero en la salud mental más específicamente. Y por último también dar un poco de apoyo emocional al final, porque todos somos humanos y todos podemos tener algún problema de salud mental en nuestras vidas, sobre todo con el trajín que llevamos últimamente todos, ¿no? Sí, es un papel importante el que se hace. Al final siempre hablamos de las farmacias como una de las partes de atención médica más cercanas a la población. Hay incluso personas que casi a diario, ¿no?, van a la farmacia, y entiendo que es difícil detectar, pero a la misma vez tenéis esas herramientas. No sé, entiendo y supongo que no será fácil, obviamente, detectarlo, pero también entiendo que habrá algunos problemas en concreto con los que os encontráis a diario. No sé, trastornos en concreto, no, si hay alguno específico. No sé si me estoy explicando, ¿no? Es como... Sí. Cualquier tipo de ansiedad, si es demasiado extrema, entiendo que no es una cosa que se pueda detectar de forma fácil, pero entiendo que hay algunos trastornos que sí, que son fáciles de detectar. Claro, nosotros detectamos muchas veces cuando hay un problema en el paciente, cuando su estilo de vida ha cambiado, cuando le impide llevar un estilo de vida como el que llevaba anteriormente. Lo vemos mucho cuando, por ejemplo, se ponen excesivamente nerviosos, cuando tienen la mechita muy corta, como decimos nosotros, esos accesos de ira. También cuando padecen insomnio, que es un claro ejemplo de la pescadilla que se muerde la cola, claro. Porque cuando no hay una salud mental sin una buena higiene de sueño, y el insomnio puede empeorar mucho los síntomas, ¿no?, tanto de depresión como de ansiedad como de otras patologías. Y también podemos darle el foco en trastornos de apetito, es algo que también vemos mucho en la farmacia, claro. Gente que dice la típica frase de yo como por ansiedad, por ejemplo. O incluso todo lo contrario, que claro. Deje de comer porque está todo el rato rumiando, todo el rato pensando en algún problema que ni siquiera ha sucedido todavía, o ha tenido algún suceso como una muerte de un familiar, por ejemplo, o que le han despedido del trabajo, o cualquier caso, que bueno, son cosas que al final todos tenemos en mayor o menor medida en nuestras vidas, ¿no? Sí, bueno, también entiendo que esa forma de físicamente de estar en contacto con ese posible paciente obviamente veis ese tipo de señales, pero no sé si tenéis algunas señales comunes que se pueden repetir, patrones para detectar ese tipo de trastornos con los que podáis encontrar habitualmente en las farmacias. Pues como he dicho anteriormente, la medicación es un ejemplo claro, ¿no? Claro. La medicación no me hace lo suficiente o tengo tal o cual efecto secundario. En el caso, por ejemplo, específico de los antidepresivos, suele ocurrir mucho trastornos de insomnio y lo que yo suelo llamar el doble tabú, porque si ya es difícil hablar de salud mental, claro. Hablar de salud mental y de, por ejemplo, sexualidad, que es un efecto secundario muy común con los antidepresivos, volviendo al ejemplo, tanto anorgasmia, es decir, la incapacidad de llegar al orgasmo, en el caso de los hombres la disfunción eréctil, en el caso de las mujeres sobre todo la bajada de líbido,
todo ese tipo de efectos secundarios que tiene la medicación es algo que los pacientes muchas veces transmiten, incluso yo solo, ¿no? Pero es verdad que también se hace un poquito hágase según arte, ¿no? Hay que ser empático, hay que indagar, y muchas veces con el trajín de la farmacia es complicado, pero yo trabajo en una farmacia de barrio, en una farmacia que conocemos, que conoce todo el mundo. Es una farmacia que tiene mucha afluencia de público, que siempre es la misma. Claro. Entonces es bastante más sencillo porque sabes cómo la persona es y en cuanto notas cualquier tipo de cambio, ya ahí puedes indagar un poquito. Álvaro, ¿de qué forma puede ayudar el farmacéutico comunitario cuando se presentan pacientes que pueden tener este tipo de síntomas? Pues puede ayudar de diversas formas. Como he comentado anteriormente, derivar si vemos esas banderas rojas, ¿no? Pero no solo eso. La posología de la medicación, dudas sobre la medicación, el enseñarle que, sobre todo cuando empiezan un tratamiento, ya sea ansiolítico, antidepresivo o de cualquier otra índole, sí. Comentarle que esos efectos secundarios son pasajeros y que no abandonen el tratamiento. Hay una tasa alarmante de abandono de tratamiento para temas de salud mental de entre un 40% a la tercera o cuarta semana. Eso es una barbaridad. Claro. Y desde la farmacia podemos avisarle con anterioridad para que aprenda que esos efectos secundarios que son normalmente de gastrointestinales o incluso un poco de insomnio, se pasarán. Llegarán un momento en el que ya no lo tendrán, ya se adecuarán al medicamento y que por favor no abandonen el tratamiento porque verán esos brotes verdes de recuperación pronto. Bueno, hablábamos de estos momentos en los que son necesarios acudir a un especialista o que vosotros derivéis al especialista porque sí. Entiendo que ya hay síntomas que son demasiado preocupantes o que vosotros os dais cuenta de que, oye, esto ya no es necesario con una simple conversación, sino que necesitas de un especialista para evitar, ¿no?, este problema. Claro, de hecho nosotros siempre derivamos cuando hay un problema con la medicación, por ejemplo, unos efectos secundarios a lo mejor que hacen que el paciente quiera dejar la medicación, o cuando ha pasado el pico de las 12 semanas, que normalmente es el pico de los antidepresivos de hacer su efecto bien hecho, no notan un cambio significativo en su mejora para su salud mental, y si no toma ningún tipo de medicación, porque bueno, él lo está llevando más o menos bien, tal y cual, cuando todo lo demás falla. Los productos que hay muchísimos en la farmacia para tratar el estrés, el insomnio, incluso la ansiedad, eso todo ha fallado, las medidas, digamos, del día a día que podemos nosotros enseñar al paciente para poder calmarse, para poder llevar mejor todo lo que es su vida, entonces solemos derivar en esos casos y además lo hacemos en la farmacia con una responsabilidad de que no es fácil hablar de estos temas, parece que es muy tabú ir al psicólogo, pero yo, por ejemplo, he ido al psicólogo durante 9 meses porque lo necesitaba y no me da ninguna vergüenza de decirlo. De hecho, animo a que las personas que tengan un problema y que consideren que necesitan ayuda, vayan a un psicólogo, porque al final es que te cambia la vida. De hecho, si sirve, yo he estado 2 años yendo a un psicólogo porque creíamos que era necesario en un momento complicado de la vida y de hecho sigo teniendo contacto con ella por si pasa cualquier cosa, pues ahí la tengo. Y es súper necesario tanto hacerlo como contarlo, ¿no? Y qué mejor que en un medio de comunicación como para que la gente quite ese tabú de tal, porque también entiendo lo complicado que tiene que ser con una persona que aunque tengas confianza con ella, no deja de ser un paciente al que puedes ver 5 minutos al día o cada 3 días, cada semana y tal. ¿Cómo se gestiona esa forma de decir al paciente, oye, que estoy viendo que tienes un problema y aunque a mí no me conozcas de nada y ya cueste seguramente hablarlo con tus personas de confianza, con tu familia, yo te voy a recomendar esto? Pues mira, se hace de una manera natural, como hay que hablar las cosas, ¿no? Al final somos todos humanos, todos podemos tener algún tipo de problemática con salud mental en algún momento y hablar también un poco de tu caso, que yo lo hago de demostrador de la farmacia, anima mucho a la gente a decir, oye, mira, sí. Y además, sobre todo, es esas ganas de mejorar. O sea, el paciente tiene que tener ganas de mejorar, de solucionar el problema. Y muchas veces yo le digo, no lo hagas por ti si no quieres, que deberías hacerlo por ti, sino por las personas que te quieren, tus familiares, tus amigos, tu pareja, que está sufriendo muchas veces en silencio y otras veces no tan en silencio ese tipo de problemática. Al final tienes que tomar las riendas un poco de tu problema, de tu medicación. Y a nadie se le ocurre, por ejemplo, no hacerlo cuando un paciente es diabético o cuando tiene el colesterol alto, no tomar las riendas de esa problemática. Al final tienes que tomar las riendas. Si necesitas ayuda aparte de la medicación, que normalmente es el caso, pues oye,
hay que adelante. Álvaro, más allá de personas que pueden presentarse en la farmacia con ese tipo de síntomas que hemos hablado y que vosotros pues os alertáis, ¿no? Oye, esto puede ser un problema de salud mental, ¿qué recomendaciones dais desde las farmacias para el día a día, sobre todo de esas personas que o aún no lo han tenido o están en proceso de poder presentarse con un problema de salud mental bastante grave o incluso que ya lo padecen? Pues nosotros lo que intentamos muchas veces es que el paciente conozca de su problema. Cuando tú sabes lo que te puede llegar a ocurrir, cuáles son los efectos secundarios de la medicación que estás tomando, y conocer un poquito tu enfermedad ayuda a tener una sensación de control que creo que es muy positiva para este tipo de pacientes. Claro. Porque al final un problema de salud mental es una sensación de descontrol en tu vida. Pero cuando tienes ese control o tienes esa sensación de control, lo puedes sobrellevar de mucha mejor manera, ¿no? Luego, si tomas medicación, pues tomarla bien, evidentemente, tomarla a sus horas. Si tienes alguna duda, consultar al farmacéutico o a tu médico de cabecera. Claro. Y básicamente es eso. Hablabas antes de un tema tabú, ¿no? Yo creo que la salud mental para la mayoría de las personas, todavía por desgracia, es un poco ese tema tabú, dan bastante vergüenza hablar de ello, expresarlo libremente, pero yo creo que más allá de un tema tabú también habrá algunos mitos, falsas creencias, no sé de qué forma, pues se puede encontrar ayuda en esa farmacia para eliminar todos esos mitos. Pues los mitos, como todo, y los bulos que están muy de moda últimamente, como todo, llegan al paciente por internet, por redes sociales y demás. Hace poco he visto mucho en diversas redes sociales, en TikTok y demás, pseudopsicólogos que te dan respuestas que todo es blanco o negro. La salud mental no todo es blanco o negro, claro. Desde luego no es una moda. Ha venido para quedarse porque nos hemos dado cuenta de que es algo muy importante. Sobre todo en lo que llevamos en el día a día, la ansiedad del día a día, en los problemas que todavía no han aparecido y ya nos está agobiando, ¿no? Entonces, lo que intentamos siempre es que conozca un poquito de su problema, que conozca de su enfermedad. Y, bueno, hay otro mito o bulo muy acuciante en cuanto a la medicación en concreto, y en concreto más aún con la medicación antidepresiva, es que los antidepresivos cambian quién eres. Los antidepresivos no cambian quién eres. Lo que hace es, básicamente, ponerte la mechita más larga, volviendo al ejemplo de la mecha, lo que cambia es tu respuesta hacia unos estímulos que antes te agobiaban mucho, te dejaban en la cama sin ningún tipo de fuerza de voluntad para poder continuar. Y si eres cabezota vas a seguir siendo cabezota, y si eres buena persona vas a seguir siendo buena persona, no cambian quién eres. También que causan, otro mito muy extendido, es que causan una dependencia. Los antidepresivos, la medicación para la salud mental, no causa dependencia en sí. Lo que sí puede ocurrir es que te quites el tratamiento muy rápido. Y entonces hay un síndrome que se llama síndrome de deshabituación o síndrome serotonérgico, que causa con una serie de efectos secundarios que la verdad son bastante problemáticos para el paciente, pero eso no significa que cause ningún tipo de dependencia, ¿vale? Bueno, más allá de esos mitos, como decimos, ¿no? Esas falsas creencias que tiene todo lo que tiene que ver con la salud mental, hay una cosa que sí que me gustaría destacar, y es la edad de esos pacientes patológicos o bueno, que podrían presentar ese tipo de salud mental. No sé si me aventuro a decir que posiblemente la media de edad haya bajado bastante en comparación con otros años anteriores, incluso se podría decir que incluso antes de todo el tema de la pandemia. Hay muchos adolescentes, Álvaro, en los que se presentan ese tipo de síntomas que veis a primera vista. Sí, porque además los adolescentes hoy en día no tienen nada que ver con los adolescentes hace 20 o 30 años. Y desde la pandemia es verdad que los síntomas de ansiedad se han disparado muchísimo. Porque todo lo queremos para allá, porque lo único que vemos es el scroll del móvil. Estamos aprendiendo a no tener relaciones con los demás, cosa que es devastadora para una buena salud mental. Las relaciones no solo de calidad, sino que además te aporten cosas buenas, es tremendamente importante, ¿no? Y esa problemática del día a día, cada persona tiene que hacer un poco de ejercicio interno para relacionarse más con los demás, para practicar deporte, que viene estupendamente bien para la salud mental porque además te ayuda a sociabilizar. El hecho de intentar comer bien, dándote tus caprichos de vez en cuando, ahora vienen las torrijas que van a ser estupendas. Quiños, torrijas por todas partes. Exactamente. Y dándote esos caprichos de vez en cuando y aprender a quererte y a perdonarte. Eso es algo que digo mucho en el mostrador de la farmacia. Es un consejo que yo creo que es básico, pero no solo en salud mental, sino para todo, ¿no? Somos tan machaqueros con nosotros mismos y los adolescentes, como dices, muchísimo más, porque están en un periodo de la vida en la que tienen que estar demostrando continuamente
que son algo más o que son lo que realmente no son. Claro. Entonces, al final, esa demostración crea un agobio, un estrés que para nada es bueno para ellos. Y también hemos visto un repunte bastante alto en todo lo contrario, en personas mayores, sobre todo por soledad no elegida, que es un tema que preocupa y mucho en la farmacia, porque hay veces que nosotros somos los que más vemos a esa persona a lo largo de la semana y de los meses, porque viven solas, porque están viudos o viudas y tienen ese contacto humano, ¿no? Entonces es importante ese apoyo emocional que damos desde la farmacia a esas personas que viven solas y que al final lo que quieren es un poquito de que alguien les escuche. Claro. Álvaro, a modo de conclusión, ¿alguna clave que te gustaría decirle a todas esas personas que puedan estar viéndonos y que se puedan sentir identificadas con todo lo que estamos hablando? Pues mira, hay dos ideas principales que yo siempre digo. La primera, básicamente lo que tienes que hacer es buscar ayuda. Si piensas que no vas a poder con ello, busca ayuda. No es nada vergonzante, no es nada de lo que sentirse mal, y hay muchas ayudas, hay asociaciones sin ánimo de lucro, hay teléfonos gratuitos. Si no puedes costearte un psicólogo privado, pues puedes intentar buscar ese tipo de ayudas, que las hay muchísimas. Claro. Y la frase de oro que yo siempre digo es que no tienes la culpa de tener un problema de salud mental, pero sí tienes la responsabilidad de ponerte lo mejor posible. Y en esa responsabilidad cabe absolutamente todo, es decir, darte ese esfuerzo de intentar mejorar por ti y por tu familia. Pues está claro que cuidar nuestra salud mental debería de ser una prioridad para todo el mundo, de cualquier edad, de cualquier tipo de vida, y está claro que aquí en las farmacias y sobre todo con el trabajo que hacen desde el Colegio de Farmacéuticos pues lo tienen muy en cuenta y muy claro. Álvaro Carrasco, coordinador de este grupo de trabajo de salud mental del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos esta cátedra de salud mental. Gracias. Y bueno, como lo decimos, es importante